Como les decía, que el método de sustitución tiene su origen en la regla de la cadena. El método de integración por partes tiene su origen en la derivada de un producto de dos funciones, ¿sí? Entonces, supongamos que tengo que derivar la derivada de f por g, ¿sí? Un producto de dos funciones que obviamente son derivables. Entonces puedo aplicar la regla de la derivada del producto, ¿se acuerdan? Que era la derivada de la primera por la otra sin derivar, o sea, esto sería la f' de x siempre, ¿no? Por la g sin derivar, más la f sin derivar por la g derivada, ¿sí? Si a esto lo integro miembro a miembro, integrando con respecto a x en ambos lados, ¿qué me quedaría? Bueno, la integral de f por g derivada, diferencial, estamos integrando con respecto a x, o sea que pongo siempre diferencial de x. Acá voy a tener la integral de una suma, pero ustedes saben que la integral de una suma es la suma de las derivadas, de las integrales. O sea que esta, puedo volver a escribir lo mismo. Y esto, aplico la propiedad de la suma, entonces lo separo, la integral de esta diferencial de x, más la integral de f por g', diferencial de x. Esta la voy a dejar acá donde está, y esta, el primer término, lo voy a traer hacia el primer miembro, ¿sí? Fíjense que acá que tengo la integral de la derivada. Como la derivada es la operación inversa de la integral de la derivada me va a quedar entonces esta misma función. ¿Se dan cuenta? Y entonces acá, ¿qué me queda? Me queda f por g, ¿sí? La integral de la derivada, podría decir que la derivada se cancela con la integral, y ¿qué me queda? Lo de adentro, o sea, f por g, menos esta, que la traigo al primer miembro, o sea, pasa restando, estaría una integral que está sumando, está positiva, la traigo al primer miembro restando. Entonces me queda la integral de f' por g, diferencial de x. Y esto, ¿qué me quedó del otro lado? Me quedó esto, la integral de f por g', diferencial de x. Bueno, y esta es la regla de integración por partes, que en realidad ustedes la pueden tener escrita de otra manera, si le llamamos, haciendo una sustitución, digamos, podríamos transformar esta integral de la siguiente manera. Le vamos a llamar a la f de x, a la función f o f de x, le voy a llamar u, es decir, que voy a hacer esta sustitución. Que u sea mi función f de x, ¿sí? Y a esta otra parte, que sería la g' con el diferencial de x, le voy a llamar diferencial de b, ¿sí? A esta primera le voy a llamar u, y la otra es diferencial de b, ¿sí? Entonces, si u es f de x, y diferencial de b le llamé a todo esto otro, es decir, a la g' de x, diferencial de x, a la u la voy a derivar para encontrar diferencial de u. Si a esta la derivo también, la derivada de la f me da, ¿qué cosa? La f' de x con el diferencial de x. Y a la diferencial de b la voy a integrar para encontrar b, ¿sí? Si al diferencial de b lo integro, obtengo b. Y si a esta función g' la integro, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener g de x. Bueno, entonces haciendo todos estos reemplazos que tengo ahí,
voy a llegar finalmente al método de integración por partes, que es el siguiente. Que consiste en reemplazar todo esto en esta fórmula que habíamos obtenido acá, ¿sí? En esta fórmula 1, voy a partir de esta integral, ¿sí? En lugar de la función f de x, sería esta, por la g' con el diferencial de x, voy a tener. Recuerden que dijimos, a la f la voy a llamar u. Y a la g' junto con el de x, lo voy a llamar diferencial de b. Diferencial de b. Y eso va a ser igual a ¿qué? A esto que tenía acá. F por g. ¿Quién es f y quién es g? F, la f de x, era u. Entonces acá me va a quedar u por g. ¿Quién es g? G es b. Es decir, que esto es u por b menos, otra vez, la integral, esta integral que tengo acá, ¿sí? Estamos por reemplazar ahora. La f' con el diferencial de x, que es diferencial de u, lo escribo acá. Esta, ¿sí? La f' junto con el diferencial de x, la voy a reemplazar por el diferencial de u, ¿sí? ¿Y qué me está quedando? La g. ¿Pero quién es g? G de x es igual a b. Entonces acá me queda b por diferencial de u. Es decir, esta fórmula 1 se traduce en esta, que es, o se conoce como la fórmula de la regla o regla de integración por partes, ¿sí? Nosotros entonces vamos a aplicar esta definición o esta regla para calcular las integrales aplicando el método este de integración por partes, ¿sí? Bien. Recuerden entonces, ¿de dónde proviene la fórmula de integración por partes? Pregunta de final o parcialito, como le quieran llamar. La regla de integración por partes proviene de la derivada de un producto de dos funciones f y g, ¿sí? De la regla del producto. ¿Estamos? Haciendo lo que hicimos acá, que después lo pueden repasar, llegamos a obtener la fórmula de integración por partes que tienen ahí. Bien, ahora hacemos algunos ejemplitos para que quede un poco más claro, entendible esta regla. ¿Sí? Sí. ¿Puede repetir la definición? Sí, en realidad no era una definición, sino lo que les decía es que de dónde proviene la regla de integración por partes, proviene de la derivada de un producto de dos funciones, de aplicar la regla del producto, de la derivada del producto de dos funciones, ¿sí? Que fue de donde partimos para llegar finalmente a esta regla, que después haciendo la sustitución llegamos a la fórmula que tenemos ahí, ¿sí? Que es la que vamos a usar ahora en estos ejercicios que vamos a hacer ahora. Bien. Bueno, entonces supongamos que tengo que encontrar la integral de esta función. Fíjense que el problema más grande cuando uno tiene que resolver la integral es si usar el método por partes o el método de sustitución que vimos hoy. Entonces, ustedes se van a dar cuenta generalmente en el método de integración por partes, aparece el producto de este tipo de funciones que se llaman funciones trascendentales, se le llama al seno, coseno, e a la x, el logaritmo, es decir, funciones trigonométricas, exponenciales, logarítmicas, multiplicadas por una función polinómica, como en este caso sería la x, que sería un polinomio de grado 1, si se quiere, ¿no? Una función lineal que es en definitiva un polinomio. Entonces, como les decía, en integración por partes, por lo general, tengo el producto de una función trascendental por un polinomio, ¿sí? Entonces, ahí me doy cuenta que voy a usar por partes. Por otro lado, también se tienen que dar cuenta que en esta integral que tengo acá, por ejemplo, no tengo ninguna función compuesta, no tengo una función metida dentro de otra. ¿Se dan cuenta? Acá, entonces, no hay función compuesta, no voy a usar sustitución. Bien, entonces, cuando yo voy a aplicar la regla de integración por partes, a una de estas funciones
en este caso, o al seno, o a la parte polinómica. A una de esas funciones le tengo que llamar u, y a la otra parte le tengo que llamar diferencial de b. ¿Sí? A una de estas funciones le voy a llamar u, y lo otro le voy a llamar diferencial de b, para poder usar esta reglita por partes. ¿Sí? Entonces, el problema generalmente también tiene que ver con que ¿a qué le llamo u? Y a qué le llamo diferencial de b. Hay una regla mnemotécnica para ver justamente eso. ¿A qué le llamo u? Lo voy a anotar acá. Y por lo tanto, bueno, si ya sé a qué le llamo u, obviamente queda inmediatamente definido a lo que le voy a llamar diferencial de b, que sería la otra parte, ¿no es cierto? Bueno, para eso hay una reglita mnemotécnica que se llama ILPET. Si ustedes miran en internet, hay infinidades de otras reglas mnemotécnicas, pero van a llegar siempre a lo mismo, ¿sí? Hay otras palabritas mágicas como Sor-Cartoa en la parte de trigonometría para ver a qué era igual el seno, el coseno, la tangente, ¿se acuerdan? Bueno, Sor-Cartoa, Soc-Catoa, también hay muchas reglas mnemotécnicas, acá también. Está ILPET, y después van a encontrar algunas otras también, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? A lo que le voy a llamar u en esta integral, ¿sí? Esta i generalmente hace referencia a las funciones inversas de las trigonométricas. Es decir, por ejemplo, si tuviera el arcoseno, o también lo mismo decir seno a la menos 1, ¿sí? Cuando tengo arcoseno, arcocoseno, es decir, serían la i de inversas de las trigonométricas, ¿sí? Arcoseno, arcocoseno, arcotangente, arcocotangente, ¿de acuerdo? La L hace referencia a las funciones de tipo logaritmo. La P hace referencia a los polinomios. La E hace referencia a las funciones exponenciales. Y la T hace referencia a las trigonométricas. A las funciones trigonométricas, ¿sí? Entonces, en este orden, la clase de función que aparezca primero, a esa es a la que le tengo que llamar u. Vuelvo a repetir. En esta clase de funciones, yo miro en el integrando. ¿Qué clase de funciones tengo acá? Dijimos que la x era una p, una función polinómica, y el seno, en este caso, es una t, una función trigonométrica. Entonces miro acá, en ILPET. ¿Cuál aparece primero, la P o la T? Bueno, acá veo que la que aparece primero es la P, polinómica. Quiere decir que a esa le tengo que llamar U. Entonces eso me dice que U va a ser igual a X, y todo lo otro que me queda sería en este caso el seno de X junto con el de X. A eso le tengo que llamar diferencial de B. O sea, que mi diferencial de B va a ser igual al seno de X diferencial de X, ¿sí? Voy a tener que borrar esto para seguir acá abajo, ¿sí? Bien, cópiense la palabrita mágica, ya lo tienen ahí en el videito. Y entonces voy a escribir acá abajo. U le llamé a la X, diferencial de B le llamé al seno de X junto con el diferencial de X. Al U, ¿se acuerdan que dijimos? Lo tengo que derivar. Entonces voy a encontrar el du, diferencial de U. Diferencial de U, si a la X la derivo, me queda 1. Sería 1 por dx. Cada vez que derivo, acuérdense que derivo en ambos lados. Y cuando derivo del lado de la X, le pongo el de X siempre, ¿sí? Bueno, y al diferencial de B, para encontrar B, lo tengo que integrar, ¿sí? Si yo tengo el diferencial de B, y a esa la integro y encuentro B. Y si al seno de X también lo tengo que integrar,
¿qué sería la integral del seno de x diferencial de x? Bueno, la integral del seno de x lo pueden buscar en la tabla de integrales, pero sería la función que al derivarla me quede seno de x. Y esa función es el menos coseno. Menos coseno de x. Entonces, vuelvo a repetir. Le llamé u a x y diferencial de b al seno de x diferencial de x. Al u lo derivo y encuentro diferencial de u. A la x también la derivo y me queda 1 por dx. Al diferencial de b lo integro y encuentro b. Y al seno de x lo integro y me da menos coseno. ¿Sí? Bueno, y ahora aplico entonces la regla de integración por partes, que me dice que aplicando la formulita, esa integral, que sería esta u diferencial de b, ¿sí? Recuerden que a este le llamé u, y todo esto era el diferencial de b, ¿sí? Me dice que esa integral es igual ¿a quién? A u por b. Bueno, ¿quién es u? X. ¿Quién es b? La que encontramos acá. O sea, es que acá es como que multiplicamos cruzado, ¿ven? X por el menos coseno. Menos, tendría que haber seguido escrito acá abajo porque no me va a dar el espacio ahí para escribirlo. Lo vuelvo a escribir acá abajo eso, ¿sí? Sería u, dije, por b, o sea, u por b es x por b, que es el menos coseno de x. Menos, ¿qué viene ahora? La integral de b por du. La integral, ¿quién es b? De vuelta, menos coseno de x. ¿Quién es de u? ¿Quién es de u? De x. O 1 por dx, que es lo mismo que dx. ¿Se dan cuenta? Bueno, si aplicamos bien la integración por partes, fíjense que este primer término que me queda acá ya no tiene el signo de integral, ya está resuelto, por así decirlo. ¿Sí? Me falta resolver esta integral, que obviamente tiene que quedar más sencilla que la del principio. La que tenía al principio era x por el seno de x, y ahora se transformó en coseno de x, solito. ¿Sí? Este menos con este menos, recuerden que este menos es como si tuviera un menos 1, que lo puedo sacar afuera de la integral. ¿Sí? Entonces este menos con este menos, puedo poner acá un más, y saco el menos, ¿sí? ¿De acuerdo? Este menos con el otro menos se transformó en un más, y ahora me queda la integral del coseno. Y la integral del coseno también está en la tabla. Por lo tanto, digo, la integral de coseno, que si la sacan de la tabla, ¿qué es? El seno. Seno de x, ¿sí? Vale decir que esa integral me quedaría igual, si lo escribo acá abajo, x por el menos coseno, lo puedo escribir así directamente, menos x coseno, más, y la integral del coseno, que dijimos que era el seno, más la constante. ¿De acuerdo? Bueno, ese es el ejercicio, un ejercicio de ejemplo. Ahora vamos a hacer algunos de los que tienen ahí en la práctica, del método de integración por partes, ¿sí? Siempre entonces recuerden que el método entonces tienen que identificar a lo que le voy a llamar u y a lo que le voy a llamar diferencial de b, y eso lo pueden deducir usando la reglita mnemotécnica que vimos recién, ILPET, ¿sí? Ahora hacemos otro ejemplito. Bueno, en el ejercicio el ejercicio I del práctico 7, el ejercicio 7, apartado I del práctico 13, ¿sí? Método de integración por partes, nuevamente. Acá la reglita esa ILPET no tiene mucho sentido, porque no tengo dos funciones, ¿sí? Si uno la mira a simple vista, parecería ser que podría aplicar, por ejemplo, sustitución, porque veo que acá tengo logaritmo al cuadrado, y eso lo podría
pensar como así, como que está todo elevado al cuadrado, ¿sí? Bueno, sin embargo, si ustedes intentan hacer una sustitución y le llaman u a eso, van a renegar bastante porque no se puede resolver por sustitución este ejercicio, digamos. Cuando uno resuelve integrales, a veces puede ocurrir eso. Uno intenta un método, si ve que al aplicar una sustitución la integral que les queda es más complicada que la que tenía al principio, quiere decir que ese método no me funciona, ¿sí? Tengo que probar con otro. Si voy a usar método por partes en esta integral, veo que acá tengo una sola función, o sea que no me queda más remedio que a esta función que tengo llamarle u, y a esta otra parte, que es el diferencial de x, llamarle diferencial de b, ¿sí? Entonces, si u es igual al logaritmo natural al cuadrado de x, y diferencial de b es igual al diferencial de x, a esta cuando la derive, obtengo du. La derivada del logaritmo al cuadrado, primero tengo que derivar el cuadrado, o sea que es 2 por el logaritmo natural de x, por la derivada me queda ahora regla de la cadena. La derivada del logaritmo, que es 1 sobre x de x. Voy a escribir esto más a la derecha para que no quede todo amontonado. Diferencial de b. Bueno, a esto lo derivé, al u lo derivo. Y al diferencial de b lo integro para encontrar b. Y la integral del diferencial de x me da x. Y ahora aplico la reglita u por b. ¿Quién es u? Logaritmo al cuadrado de x por b. ¿Quién es b? X. Menos, ¿qué viene ahora? La integral de b por du. ¿Quién es b? B es x. ¿Quién es du? Todo esto que tengo acá. 2 logaritmo natural de x por 1 sobre x de x. Bueno, al hacer esto, esta x se me cancela con esta x que tengo en el denominador y me estaría quedando esta integral, ¿sí? O sea, la integral del 2 lo puedo sacar afuera de la integral incluso, ¿sí? Ponerlo acá como un 2 y poner la integral, ¿sí? Lo saco de acá, el 2, y lo pongo afuera de la integral. Cosa que ahora voy a resolver esta integral que me quedó acá. ¿Qué integral? La integral del logaritmo natural de x diferencial de x. Porque esta x la simplifico con esta, ¿de acuerdo? Bueno, en esa integral, nuevamente la tengo que resolver utilizando el método de integración por partes. Esto a veces, en este método de integración por partes suele ocurrir, que tienen que integrar reiteradas veces, 2 o 3 veces, ¿sí? Entonces, a esta integral que me quedó acá, la vuelvo a resolver por partes. Este primer término ya está integrado, eso ya queda así. Ahora me voy a concentrar en resolver la integral del logaritmo, ¿sí? Que nuevamente lo voy a resolver por el método de integración por partes. Es decir que de nuevo le voy a llamar u a el logaritmo, le voy a llamar du, en realidad no le voy a llamar, sino que a esto lo voy a derivar y voy a encontrar que du, que es 1 sobre x de x. Diferencial de b, le tengo que llamar al diferencial de x, por lo tanto, b es igual a x, ¿sí? Sigo acá abajo. Esta primera parte que ya tenía integrada, lo vuelvo a escribir como estaba. Logaritmo al cuadrado de x por x, ¿sí? Menos 2 por, y acá abro un corchete, que es la aplicación del método de integración por partes a el logaritmo de x diferencial de x, ¿sí? Y el método de integración por partes sería otra vez u por b, x por el logaritmo natural de x.
menos la integral nuevamente de b por du. Es decir, de b, ¿quién era? X por du, que es 1 sobre x de x. Ahí cierro el corchete, cierro igual, sigo acá abajo. Logaritmo al cuadrado, eso sigue igual, de x por x, menos 2. Este 2 multiplica a esto, o sea, acá puedo hacer distributiva, esto por esto y esto por la integral, ¿sí? O sea, acá voy a poner menos 2, x, logaritmo natural de x, menos 2, con este menos de la integral me va a quedar un más 2. Y acá, ¿qué me quedó? La integral de esta x con esta x se me cancela, ¿sí? Y entonces, ¿qué me queda? La integral del diferencial de x. Y la integral del diferencial de x es x, finalmente. ¿Sí? Ahí resuelvo esta integral. Con el 2 que tenía acá adelante, se transformó entonces en el 2x más la constante de integración. Y ahí se terminaría este ejercicio 7i. ¿De acuerdo? Bueno, este es el método de integración por partes. Con eso se da por finalizado el práctico 13. Hay otros dos ejercicios en ese práctico 13 que no los vamos a evaluar, que son el 8 y el 9, si no me equivoco. Ahora ya les digo. Que dice otras técnicas de integración en el práctico, ¿vieron? Bueno, sí, efectivamente, el 8 y el 9 no los vamos a evaluar en el parcial, ¿sí? Y tampoco se lo vamos a pedir en el final ni nada. O sea, este año no lo vamos a dar a esto. Así que el práctico 13 terminaría ahí en el ejercicio 7. ¿Sí? ¿De acuerdo? Perfecto. Bueno, con esto estaríamos terminando por hoy.